Buenas tardes, estimados alumnos. Hoy vamos a hablarles sobre la Revolución Liberal que fue encabezado por el general José Santos Zelaya. Recuerden que venimos atravesando 30 años de administración conservadora donde hubieron aciertos y desaciertos que llevaron a plantear un cambio, principalmente porque las clases más desprotegidas, es decir, la clase campesina, fue prácticamente rechazada por los gobiernos conservadores. Los gobiernos conservadores se apoyaron en las grandes élites y en el gran capital. Esto hizo que empezara a haber descontentos en la población nicaragüense, y a través de la separación de una fracción de personajes conservadores van a hacer un gobierno de transición junto con el general Zelaya, y van a hacer una junta de gobierno de transición de cambio entre conservadores y liberales, quien al final el general Zelaya se va a terminar imponiendo por la alta popularidad que traía, su preparación y el cambio que el pueblo estaba exigiendo. Los liberales van a traer importantes reformas que van a ser controversiales, pero que van a marcar un cambio en la Nicaragua de finales del siglo. Estamos hablando en los años de 1893 a 1909, siendo uno de los periodos de más años manejado por una persona, que era el general José Santos Zelaya. La revolución liberal va a comenzar en Managua. Esto trajo cambios económicos, políticos, sociales de largo alcance. Managua va a empezar a tener gran importancia. Recuerden que venían la grande diferencia entre León y Granada por las ideologías liberales y conservadoras. Managua va a ser una especie de centro de cambio. Se va a establecer como una ciudad importante donde va a llegar a ser la capital de Nicaragua, por quedar entre las ciudades de León y Granada. Masaya no perfilaba con mucha fuerza, por eso decidieron escoger a Managua, y además por la cercanía al lago Sorotlán. Zelaya mantuvo su periodo presidencial, estuvo de 1893 hasta 1909. Se va a convertir en un dictador por no dar elecciones libres, ni justas, ni transparentes, pero va a traer grandes avances al país. Zelaya va a proclamar la separación iglesia-estado. Esto va a venir a ser un cambio muy importante, porque se estaba dando ya a través de la Revolución Francesa en Europa estos grandes cambios. Ya no podía estar la iglesia y el Estado cogobernando. Entonces viene un entendimiento entre la iglesia, y la iglesia se separa de estar en el Estado. Aquí va a haber pronunciamientos papales, pero también lo va a tomar el general Zelaya como un nuevo cambio en su administración. Pero esto no va a dejar de traerle grandes choques políticos y religiosos entre la misma iglesia y el Estado. Zelaya va a expulsar a los jesuitas por tener un gran control en el Estado,
y va a tener un problema con esa rama de la iglesia. Más adelante vamos a ver cómo también los jesuitas van a intervenir una fracción de ellos en la parte de la izquierda política y otra parte de ellos se va a quedar en la parte del centro de la política, manejando la educación, pero también teniendo mucha fuerza sobre teorías como la teología de la liberación más adelante. Zelaya va a ser un anti-norteamericano, se va a plantear en contra de la construcción del canal interoceánico por medio de Estados Unidos, va a romper el tratado que se había firmado con Cornelio Vanderbilt y con los tratados anteriores, y va a venir a tener una apertura por su preparación en Francia con las potencias francesa e inglesa para tener construcción del canal interoceánico. El gobierno de Zelaya va a demostrar tener unos periodos controversiales de la historia. Zelaya va a desarrollar lo que los conservadores iniciaron, que fue el ferrocarril, va a traer la energía eléctrica al país, va a construir carreteras, va a construir grandes procesos de desarrollo, va a desarrollar las estaciones del tren y va a traer lo que son los primeros vehículos a Nicaragua, integrándose como ya parte de la gran revolución industrial que se va a estar dando en Estados Unidos. Zelaya recibe el apoyo de grandes caficultores de la parte liberal y va a tener una separación con el gran capital conservador granadino. Los caficultores va a ser gente campesina de bajos recursos que van a hacer la principal lanza de apoyo hacia el general Zelaya. Durante la administración de Zelaya, como decíamos, se construyeron carreteras, existió la proliferación de empresas que venían de Francia, de Inglaterra y algunas empresas estadounidenses que van a romper después de que él niega la construcción del canal interoceánico. La administración de Zelaya fue responsable de varios acuerdos donde Nicaragua va a tener por fin la reincorporación del territorio de la Mosquitia, donde va a tener un gran avance, ya que se está dando el retiro del rey Mosco de Inglaterra, y Zelaya aprovecha esa situación que Inglaterra se despreocupa, el Caribe hondureño y nicaragüense envía las tropas a donde se llamaba antes Bilby, hoy sigue siendo Bilby, pero ya más centrado a Puerto Cabezas, porque va a nombrar al general Cabezas como líder de la expedición, y por eso se le va a nombrar a Puerto Cabezas lo que es hoy la parte de Bilby. Él va a llevar las tropas a esa zona, posteriormente va a avanzar hasta la mitad del centro caribeño de Honduras, prácticamente desde el norte de Tegucigalpa, va a aumentar la frontera nicaragüense. Y la frontera nicaragüense va a instalarse desde el norte de Honduras, desde el norte de Tegucigalpa, en el centro Caribe, y va a llegar hasta lo que conocíamos, lo que es Peña Blanca. Recuerden que ya se perdió el territorio de Guanacaste. Esto hace que Estados Unidos mueva sus injerencias en la zona, porque tenía empresas madereras de muy rica exportación. La madera era la mejor madera que se podía
extraer de América era de la mosquitia nicaragüense y de la mosquitia hondureña. Recuerden que por ahí está la reserva natural Bozaguas, que hoy está arrasada. Antes era considerada el pulmón de América Central y uno de los pulmones de América Latina. Pero Estados Unidos va, con su grande interés, va a meter sus empresas hasta llegar a dominar sus territorios, que Zelaya entra por armas. Eso va a tener el primer roce de Zelaya con los Estados Unidos. Y los Estados Unidos obligan a Zelaya a retornar hasta donde tenía el territorio que Inglaterra había cedido. Entonces Zelaya se ve obligado a retroceder. Ya había puesto presidentes, incluso en Honduras, era puesto por Zelaya, y él se ve obligado a retroceder. Ya para 1907 estalla otra guerra entre Nicaragua y Honduras, porque no han terminado de definir el litigio de los territorios que habían dejado las cédulas reales hacia la nueva distribución de los territorios en América Latina. Zelaya va a ser un hombre de posiciones nacionalistas, anti-estadounidense, y vuelve a tomar el territorio hondureño hasta recuperar toda la zona que habíamos hablado en la guerra anterior. Esta guerra le va a posesionar a Zelaya con un nuevo liderazgo, recuperando el territorio que se había perdido. La política de Zelaya se consideraba un obstáculo para los Estados Unidos, porque ya lo estaban viendo con un temor de expandirse por la zona centroamericana. Y esto le planteó a Estados Unidos, como a Honduras y El Salvador, una preocupación de que se expandiera hacia el norte de América Central. Eso fue pretexto, porque lo que pasó fue que Zelaya rompió el tratado canalero que había con Estados Unidos, y eso no le gustó al presidente Cleveland, que estaba en el poder en Estados Unidos, y envía una nota a través de su secretario de Estado, Edward Knox, y le dice en la nota explícitamente que debe de abandonar el país en las próximas 48 horas, porque había intervenido en un país ajeno en Centroamérica. Estados Unidos envía las tropas hacia Honduras, pero el interés que tenía Estados Unidos era proteger sus grandes empresas de madera que tenían en la zona. Eso hace que Zelaya huya del territorio, invaden Nicaragua, se interponen en Nicaragua y Honduras. Zelaya tiene que huir y va a ser perseguido y va a ser privado de su vida fuera del territorio nacional. Zelaya va a ser uno de los gobiernos más progresistas y se le va a llamar la Revolución Liberal, porque también hay que notar que se va a dar la primera constitución política de inicios del siglo XX, y es la base de las constituciones que van a ver. Se va a llamar la Libérrima, y esa constitución va a ser la base de las constituciones políticas del siglo XX hasta nuestros días. Es la primera constitución que va a traer grandes avances, que va a venir con ideas en realidad de cambio, con ideas revolucionarias, con ideas que van a impulsar, además del desarrollo, importantes avances que venía mostrando ya el mundo europeo. El problema de Zelaya va a ser que no dio elecciones. No daba elecciones, se autoproclamaba presidente durante los 16 años. Las elecciones solo él corría, y prácticamente era nula la presencia de los partidos de oposición conservadora.
prácticamente dejó solamente los que le hacían el juego político. Entonces eso hizo que se encarnara en una dictadura, una de las tantos que ha tenido nuestro país. Y esto nos va a dejar, estimados alumnos, abierto hacia la intervención norteamericana, hacia la intervención de gobiernos de Estados Unidos que van a estar gobernando desde 1909 hasta 1933, poniendo presidentes títeres que van a representar únicamente a los intereses de Estados Unidos. Bien, con esto yo les he resumido el tema de la revolución liberal. Espero que estos temas les quede grabado. En las reuniones Zoom que tengamos, vamos a estar para cualquier duda o pregunta que ustedes deseen saber. Así vamos a ir continuando con estas videograbaciones. Vamos a ver en los siguientes temas el Tratado Bárcena de Guerra Meneses y la intervención de Estados Unidos en la historia de nuestro país. Pasen muy buenas tardes.